Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hace unos meses hablamos en el canal sobre la figura del maquetador web. Estuvimos hablando de la diferencia que hay con perfiles como UX y Front, explicamos qué hace cada uno de ellos y por qué es tan importante la figura del maquetador. Bueno, he dicho hace unos meses, pero creo que fue ya hace más de un año, así que os vamos a dejar un link en la descripción del episodio con este capítulo del que os estaba hablando, por si algún oyente no lo ha escuchado y está interesado, pues que pueda hacerlo. Hoy vamos a volver a hablar de maquetación web, ya sin comparar con otros perfiles, sino que nos vamos a centrar más en lo que realmente debe de saber un maquetador a la hora de hacer su trabajo. Vamos a dar algunos consejos básicos, vamos a ver distintos tipos de maquetación web, algunas recomendaciones de uso. Y todo esto no lo voy a hacer yo sola, lo voy a ver con Marta Cleofe González. Ella es maquetadora en Paradigma Digital y ya es la segunda vez que está grabando con nosotros. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, aquí con ganitas de explicar alguna cosilla. Venga, pues a ver cómo nos sale, yo creo que va a ir bien. A ver qué tal. Marta, primera pregunta. ¿Qué debe de saber un maquetador web? ¿Cualquier persona que tenga conocimientos de HTML y CSS ya podría maquetar? No, no es suficiente solo con saber HTML y CSS. El Ujú. perfil de maquetador tiene que tener conocimientos de HTML y CSS extensos, no solo básicos, evidentemente, pero también tiene que tener los de JavaScript y de diversas librerías que puedan usarse y, bueno, y algunos conocimientos más bastante importantes. Desde pues, el clásico Bootstrap que está tan extendido, pasando por frameworks que pueda usar cada proyecto, tipo Angular o Vue o React, etcétera, a cosas un poco más específicas que también puede que se necesiten como Materialize o Ruby, que no suelen darse mucho, pero pues si resulta que caes en un proyecto en el que se da, es importante que lo conozcas. También, aparte de conocimientos de código, el maquetador pues tiene que saber de UX y UI y tiene que conocer las herramientas de diseño, ¿no? Como Figma, InVisio, Adobe XD y tal, para poder trabajar con la capa de diseño estrechamente. En cuanto a conocimientos de arquitectura de código, pues me gustaría decir que depende un poco del seniority de la persona, ¿no? De si es más novel, más junior y tal, o algo un poco más avanzado. Pero que dado que muchas veces los y las maquetadoras y maquetadores no coinciden con mucha más gente de ese perfil en su equipo, solemos estar bastante solos y solas, pues suele ser más necesario tener ese conocimiento de arquitectura pues, para no hacer una chapuza con el código, ¿no? En otras capas, pues a lo mejor sí que hay más perfiles y sí que puede haber un arquitecto o arquitecta y que guíe un poco las bases de ese código, pero en nuestro caso pues no siempre es así. Y además pues es importante que sean meticulosas y meticulosos en el sentido de que guarden muy bien las proporciones, márgenes y tal, y que conozcan de accesibilidad y deseo, en fin, un montón de cositas. Y bueno, y finalmente como miembro de un equipo de desarrollo, de un equipo en sí mismo, vaya, los y las maquetadoras y maquetadores tienen que conocer las herramientas de gestión de proyecto en el que estén, como Jira y tal, y conocer el organigrama y la forma de trabajo en la que se muevan. No es solo una cuestión de saber HTML y CSS. O sea, que al final sois un perfil que tiene que ser muy completo, ¿no? Claro. Tenéis que saber, también por lo que dices, ¿no? Porque a veces estáis muy solos y solas y igual no sabéis, yo a veces digo, a mí me pasa, ¿no? Digo, yo sé un poquito de todo, pero nada bien, ¿no? Pero bueno, sabes un poquito de todo, ¿no? Y al final, aunque no estés especializado en algo concreto, tener esa visión general que nos comentas es verdad que ayuda, ¿no? Luego a la hora de trabajar. Cuando se incorpora un maquetador a un proyecto, Marta, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo es la introducción de ese perfil en un equipo de trabajo? Bueno, yo puedo hablar por mi caso, ¿no? Por Ujú. mis particulares casos. En cada proyecto en el que yo he entrado ha sido algo un poquito diferente, pero sí que hay algunas constantes que se han mantenido, ¿no? Como por ejemplo un onboarding, algún tipo de introducción pequeña o larga, ¿no? Dependiendo del proyecto y de la cantidad de gente que haya, bueno, pues suele ser una charla sobre quién es quién, qué áreas de trabajo hay en cada proyecto, con qué capas se va a contar, no siempre están todas, y tal. Y normalmente en ese onboarding, pues
lo da alguna DL o Scrum Master o similar, pero pues también puede ser un documento, una presentación o una breve charla que no sea de alguien del equipo. Las maquetadoras y los maquetadores se relacionan mucho con la capa de diseño y con la de desarrollo front, en la que generalmente también nos incluimos a pesar de las diferencias. En mis introducciones, generalmente siempre ha habido alguien de la capa front que me ha echado una mano para instalar los repositorios y herramientas y demás cosillas que han hecho falta, y que también me ha explicado un poco cómo está montado todo, desde la parte de código hasta el flujo de trabajo y con quién hay que hablar en cada caso. Alguna que otra vez he caído en un proyecto que esté más en pañales, en el que pues no había nada montado o había poca cosa montada, y en ellos pues simplemente he contribuido al paso que acabo de comentar, pero a la inversa, ¿no? Recibiendo yo a las siguientes incorporaciones y ayudándoles un poco en ese conocimiento, ¿no?, necesario. Y bueno, y luego el día a día es bastante sencillo. Suele ser pues coger tareas, generalmente de Jira, darles caña, resolverlas y pasar los test de subida y a la siguiente cosa, básicamente. A veces pues toca hablar con cliente, a veces con diseño, ver dudas, cambios que puedan generarse y bueno, siempre responder mails, siempre hay algún mail que responder. Y las dailies, ¿no?, las reuniones diarias, si hay alguna. Y bueno, hay mucha comunicación. Sobre todo es mucha charla, mucho chat y mucho email. Ujú. Como comentaba Marta en la introducción, queríamos también ver un poco los tipos de maquetación web. ¿Te parece si los vamos comentando? Vale, perfecto. A ver, hay muchas formas de catalogar los tipos de aplicación, ¿no? Los tipos de maquetación y los tipos de aplicación. Pues estática versus dinámica, maquetación estática versus maquetación dinámica, son cosas diferentes. Diseño o maquetación con plantillas, maquetación no code. Hay un montón de formas de catalogar que no son incompatibles entre sí todas, algunas sí lo son. Y bueno, generalmente, así por meternos un poco en profundidad en alguna, tanto la maquetación estática como las aplicaciones estáticas se refieren a un prototipo que no suele interactuar con usuarios ni usuarias, y que cada vez que hay que incluir un cambio, pues tiene que subirse una actualización del código o en back o en front, ¿no? Las dinámicas, pues por contra, serían todo lo contrario, ¿no? La modificación vendría pues, por parte de los usuarios y las usuarias utilizando esa aplicación, o en maquetación es más raro que eso se dé. Y hay modelos híbridos que combinan ambas, que son más flexibles, que suelen ser bastante menos costoso con un modelo híbrido de estático y dinámico a la hora de introducir cambios. Em, Otra de las cosas que he mencionado pues sería la de plantillas, que así por comentarla me parece que es interesante, que sería la tipo no code, tipo WordPress, por ejemplo, ¿no?, que le sonará a mucha gente. En esas, pues casi todas las opciones de maquetación se pueden ver en la plantilla, ¿no? Sin llegar a entrar en código, se pueden ver en la propia pantalla, como si fuese elegir con qué letra estás escribiendo en un Word o en un Docs. Em, Normalmente no se necesita saber de mucho código HTML o CSS, aunque siempre es recomendable tener algún conocimiento en la materia, pues para tener un resultado óptimo y para saber lo que estás tocando, pero suele ser como mucho más sencillo para gente que no conozca código en sí mismo. En ese caso, pues sí que estaríamos hablando como de maquetación de plantilla o de web de plantilla. También pueden hacerse desde cero, que sería hacer como el esqueleto de eso. Y en ese caso, pues encajarían alguna de las otras, dependiendo de cómo se haga. Luego también, Marta, en maquetación es muy importante la estructura básica, perdón, de una página web, que parece que todo el mundo sabemos cómo es. O sea, puede parecer una pregunta un poco obvia, pero no, porque, bueno, lo vas a contar, pero, por ejemplo, no sé si hay mucha gente o todo el mundo sabe diferencia entre head y header, ese tipo de cosas. Así que vamos, cuéntanos un poquito la estructura básica de una web. Vale, lo básico que se tiene que saber de maquetación es que hay que respetar la arquitectura del HTML, de la aplicación o de la página. Hay que respetarla muchísimo porque es los pilares, ¿no?, de la casa que estamos construyendo. Si están mal los cimientos, no va a salir bien. O va a salir, pero vas a tener problemas al año o 2 años de comprarte la casa y de construirla. Pues es importante saber diferencia entre head y header, como tú has dicho. También es importante pues, que haya un nav, por ejemplo, que es común que no esté esa etiqueta y que todo se maquete con divs, que es un craso error que hace muchísima gente. Maquetar todo con divs o con spans y tal. Pues cosas como que no se utilicen los BR para espaciados, y
y estilarlo todo con CSS, no con styles, por ejemplo. Que se conozca la diferencia entre article y section. No sé, son HTML, para bien o para mal, tiene muchísimas etiquetas diferentes. Yo misma no podría decir que las conozco todas y que cada X tiempo pues aprendo alguna nueva, ¿no? Pero lo que más habitualmente me ha pasado ha sido entrar a un proyecto y ver que todo está maquetado solo con divs, que no hay ni una sola P, que no hay ni un solo DD, ni un solo DL, o ya lo peor que te puede pasar es que todo esté maquetado con tablas, que eso Ujú. también tiene mucha tela. Em, en cuanto a la estructura básica, seguro solemos trabajar siempre con header, body, footer, que haya algún nav y bueno, depende un poco, ¿no? También de lo que estés utilizando, de la necesidad de la página en la que estés trabajando. Pero ya en cuanto a contenido, aunque se pueda utilizar pues divs para hacer la estructura de columnas o de grid del tipo que vayas a utilizar, separar los bloques por article, por ejemplo, pues es algo bastante útil tanto al que esté luego programando y vea el código como a la hora de estilar la página. Es mucho más difícil estilar únicamente por clases, que también si puedes combinar clases con etiquetas. Em, Depende un poco de la forma de trabajar de cada uno, pero sí que la estructura la tienes que tener básicamente clara, ¿no? La tienes que tener muy bien trabajada para evitar problemas en el futuro. Por ejemplo, pues no sé, una de las cosas que he mencionado, que es lo del article section, em, para que te hagas una idea, no sé si sabes tú la diferencia, pero bueno, la diferencia es muy básica, es como en maquetación periodística, ¿no? Como a la hora de hacer un periódico, si tú puedes aislar un bloque y que tenga una identidad propia, que tenga sentido por sí mismo, eso sería un article. Si es una sección dentro de la página, eh, siempre va a depender el contenido que estés utilizando. Tiene más que ver con el contenido que con la arquitectura, que a veces supongo que por eso cuesta tanto marcar esa diferencia, porque muchas veces maquetamos sin saber qué va a venir después dentro. Muchas veces tienes el diseño de los bloques bastante claro, ¿no? De colores o de formas, pero no sabes qué contenido va a ir dentro. Entonces, a veces no tienes muy claro si deberías meter un section o un article, o si deberías meter un span o un P, o algún tipo de titles con H1, H2, etcétera. No sabes muy bien cuál debería ser cuál. Em, Dentro de esto, pues ser versátil, poder modificar el código si te lo permite y tenerlo en cuenta si puedes desde el principio para poder hacer esas modificaciones. Va a ser mucho más difícil que lo estiles todo por el article directamente que si puedes en un momento dado cambiar un article por un section y no pasa nada. Ujú. Mira, esa diferencia no la sabía yo, la verdad. Me entraba antes la risa cuando decías lo de los div, porque yo sí que miro bastante código, sobre todo por SEO, y divs tenemos para dar, tomar tablas, no me encuentro, de decirlo, por suerte. Divs sí, Cada vez verte que menos. sí, hace mucho que no veo, pero divs sí, todos los que Todo. quieras. Y nav, poco, he visto Muy yo. poco, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo Es también una lo etiqueta noto. que no me suelo encontrar. Sí, Pero bueno, ¿ves? Como teníamos que hablar de esto, que todos pensamos me que parece muy bien. sabemos la estructura básica y no, no, no. Marta, ¿hay también herramientas para la maquetación de páginas web? Cuéntanos algunas. Sí, por supuesto, hay un montón de herramientas. A ver, por ejemplo, desde las de herramientas de referencia, ¿no? De información, las que se usan generalmente para cualquier desarrollo nos valen. Ujú. Desde el W3 Schools, Stack Overflow, de la documentación de GitHub que puedas encontrar del framework con el que trabajes y tal, pues son esenciales, no solo para maquetadoras y maquetadores, sino para cualquier tipo de perfil de desarrollo, ¿no? Eso es básico y esencial. Luego, específicamente más hablando de herramientas más de maqueta, pues librerías tipo Bootstrap, hay un montón. La propia Bootstrap, por ejemplo, tiene bastante buena documentación y un tip, ¿no? Entre comillas, no olvidarse nunca de revisar con qué versión estás trabajando. No es lo mismo utilizar Bootstrap 3 que Bootstrap 5, por ejemplo. Importante saber la diferencia porque si no te llevas un buen quebradero de cabeza. Em, Documentación del framework o de la librería con la que estés trabajando, lo dicho, importantísimo, y suelen incluir bastantes guías de uso, ejemplos y tal. Y una que me gusta recomendar mucho es una chorradina, ¿no? Pero me encanta recomendar la de Flexbox Froggy, que es un juego online. Es muy sencillo, pero es un juego de hacer saltar a una rana
para aprender a usar Flex, que te va diciendo, pues ¿no? coloca la rana en la esquina superior derecha y tienes que meter con código display flex, tal, tal, tal. Y bueno, no sé, yo cuando lo vi hace un montón de años, pues me recordó mucho a cuando me regalaron un KitKano, que son unos ordenadores que montas tú chiquititos, Ujú. que los conectas a cualquier pantalla y van con un montón de programitas que son juegos, pero que te ayudan un poco a reconocer código, a programar y tal. Y nada, y me regalaron algo así con 15 años y me acuerdo de eso cada vez que recomiendo lo del Flex Froggy, porque pues eso, es una forma dinámica, ¿no?, de aprender. Sí, sí, totalmente. Qué chulo, no lo conocía, le voy a echar un vistacillo ahora cuando terminemos. Y Marta, según tu experiencia, de todas estas herramientas que nos has hablado, ¿cuáles has usado? ¿Cuáles recomendarías? ¿Cuáles no recomendarías? Pues además de las que he mencionado ya, Ujú, más que recomendar así de forma genérica, me gustaría recordar que siempre hay dudas sobre componentes, siempre surgen algunas. Por ejemplo, normalmente hay o debería haber pues, una guía o un showroom del framework o de la librería con la que trabajemos. Por poner un ejemplo, en mi último proyecto había una librería propia del propio cliente, ¿no?, que estaba muy, muy bien documentada, tanto para diseño como para la implementación de los componentes de desarrollo. Y en ella pues había un montón de variables para cada componente, ¿no? Tipo, pues todos los colores que puedes añadirle a un botón o todos los tamaños, ejemplos con cada uno de esas variables de cada componente y tal. Y si lo mirabas desde la parte de diseño, te explicaba en qué casuísticas tenías que usar cada uno, tipo, si el enlace es para volver atrás, ponlo de este color, si el enlace es para validar algo, ponlo de este color. Y en la parte de la pestaña de desarrollo te ponía todo el código y las opciones, ¿no?, dentro de esas variables. Em, la propia herramienta que tenía esa librería, pues era esa, ¿no? Era esa documentación. Si tienes eso, ya está. O sea, eso es básicamente lo más necesitado. Si entras en un proyecto y resulta que no se cuenta con algo así, yo siempre hago hincapié en que debería implementarse. Básicamente por facilidad, ¿no?, para poder trabajar de forma más sencilla, pero también porque es generoso para el equipo que venga a continuación. Es parte de la escalabilidad de un proyecto, que es algo que siempre mínimo debería sopesarse y tenerse en cuenta. Para maquetar una web correctamente, Marta, ¿qué consejos básicos, no? Porque, bueno, al final luego cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejos básicos nos podrías dar o podrías dar a nuestros oyentes? Bueno, pues como consejos así más específicos, quiero empezar por darnos la enhorabuena tras la desaparición de Internet Explorer, que era un verdadero quebradero de cabeza y que creo que puedo decir sin miedo que nos encanta que ya no esté en nuestras vidas. Yo siempre que tuve que trabajar con ello, tenía que añadir normas específicas en el CSS, ¿no?, como el tema del prefijo MS y tal, pues que a veces todavía se tiene que añadir para esa compatibilidad. Ujú. Pero bueno, Internet Explorer aparte, uno de los consejos es el tema de los prefijos, ¿no? El usar el MS o el usar el de iOS, el de Mozilla, el de, eh, no sé, todos los necesarios para poder tener esa compatibilidad entre exploradores y entre, bueno, entre sistemas de trabajo en general. Em, Otra de las cosillas que me gusta comentar, ¿no?, de consejo, entre comillas, es que hay herramientas muy sencillas, tipo tests, ¿no?, que dan un repasillo a la página o a la aplicación con la que estés trabajando y que siempre vienen muy bien. Una que yo tengo ganas de ver en profundidad es Roadmap SH, que nos da, entre otras cosas, una guía para aprender diseño y arquitectura de software. No es tanto una herramienta de trabajo a posteriori o durante, sino una previa, ¿no? Es como una especie de explicación. Y al parecer está bastante, me la han recomendado mucho, está bastante bien explicada y la recomiendo yo también. Eh, en términos más sencillos, que no tenga una documentación tan extensa, yo recomiendo la extensión de Chrome de Siteimprove, por ejemplo, que te hace un pequeño repaso a toda tu página y te explica si te has dejado algo sin especificar, algún Arial label sin meter, alguna imagen que tengas que revisar tamaños, colores que no se vean bien sobre ciertos fondos, que bueno, eso es más de la parte de diseño, pero también te lo dice. Em, Luego, pues no sé, también puedes ceñirte a la propia consola del navegador. No sé si sabías que hay una pestaña de accesibilidad que mucha gente no conoce. Le das al F12 y se te abre la parte de la inspección al código y tal, y aparte pues de network, del console y tal, tienes una de accesibilidad, que también pues mira, la puedes revisar, no cuesta nada y vienen todos los navegadores. Em,
Aparte de esto, pues en Visual Studio Code, por ejemplo, hay un montón de extensiones tipo Prettier, IntelliSense y tal, que te chivan posibles errores que tengas en tu código o que te ayudan a trabajar más rápido, más ágilmente o mejor, de alguna manera. Y bueno, y por no hablar de las validaciones por las que pasa tu código cuando lo subes, ¿no? En temas de integración continua, teniendo un Jenkins bien configurado que tenga en cuenta estas cosas, pues ya te quitas un montón de problemas. Eso, para bien o para mal, no es tanto trabajo de maquetador, es la configuración del Jenkins, no solemos tocarla nosotros, pero viene muy bien que esté bien hecho. O sea, que si algún día alguien que sepa de maquetación o de desarrollo front o lo que sea, le apetece meterse a aprender estas cosas, también viene muy bien. No es tanto un consejo del propio trabajo de maquetación como algo que es recomendable en general, ¿no? A la hora de entenderlo con lo que estás trabajando, ¿no? Como lo que decía antes de conocer las herramientas de diseño, pues lo mismo, pero conocer las herramientas con las que tú estás trabajando de otras áreas. Cosas que también pueden ser interesantes. Bueno, en el head, que antes sé que lo hemos dicho de pasada, pero que evidentemente pues no es lo mismo que el header. El head es un área del código HTML donde tú introduces etiquetas meta o hojas de estilo o otros archivos que tengas que tener en cuenta en tu página o en tu aplicación. Pues ahí normalmente siempre se nos pasa por alto algo, sobre todo cuando empiezas desde cero. Cuando tienes una página en la que tú estás abriendo un HTML blanco y empiezas a escribir, siempre se pasa algo por alto. Es muy, muy probable que te hayas dejado por incluir un un UTF-8 o alguna etiqueta meta o especificar que lo que es la hoja de estilo que has metido es CSS. Esas pequeñas cositas que mucha gente pues coge una directamente de internet, la copia, la pega y trabaja sobre eso, casi, no siempre, pero casi es recomendable hacer eso, porque son tantas pequeñas cositas en la etiqueta head que luego no vuelves a tocar en toda la aplicación, que si se te olvida montarlo bien, luego te encuentras con pequeñas cosillas que fallan y no entiendes por qué, ¿no? Del tipo, oye, no entiendo por qué no me pintan los acentos. Pues es tan sencillo como meterle bien eso, pero a veces se olvida. Entonces, meter bien el doctype, meter todas esas cosillas, también consejo básico de necesidad. Y bueno, finalmente, una de las cosas que puede dar bastante polémica, que no sé, a lo mejor podríamos hacer otro podcast del tema, si a ti te parece bien, sería temas de machacar estilado, por ejemplo. Tenemos como costumbre coger alguna librería que ya exista, tipo Bootstrap, y luego a veces no coincide con las cosas que te están pidiendo desde diseño, desde cliente. Es muy fácil trabajar con una librería ya existente, pero como está ya cerrada, a veces tienes que machacar esos estilos. O tienes que machacar los primarios, ¿no? De los naturales, ¿no? de la página con la que estés trabajando. Depende un poco de la escuela, ¿no? Depende un poco de, pues eso, de que cada maestrillo tiene su librillo y tal, y de la polémica que pueda ocasionar eso entre formas de trabajar. Así que yo, si te parece bien, para ese punto en concreto podríamos hacer otro capítulo, ¿no? Otro episodio. Me parece estupendo, Marta. ¡Qué bien! Yo ya me lo he apuntado. Genial, genial. Para ir terminando, si te parece, vamos a bueno, no voy a decir un tema polémico, ¿no? Pero sí que es un tema que puede generar perdón, debate. Nuestro querido ChatGPT ha entrado en nuestras vidas como un, no lo sé, tsunami, no sé cómo explicarlo. Brevemente, Marta, ¿es una herramienta que podemos usar en maquetación? Yo creo que sí. Así mojándome ya directamente, yo creo que sí, ¿no? Sumergiéndome en el tsunami. Desde que ChatGPT entre en nuestras vidas, pues sí, ¿no? Es gracioso el pánico que se ha instaurado en alguna gente del sector. Una compañera nuestra comentó hace poco, de forma así graciosa, que cuando las IAs aprendan a entender que a la página le falta aire, pues ya podemos preocuparnos, pero que hasta que no entiendan eso, podemos estar bastante tranquilos y tranquilas. Con esto lo que quiero decir pues, es que las IAs se deben tratar como una herramienta, no como una forma de conocimiento absoluto. No sé si alguna vez has intentado pues, jugar, ¿no? con ChatGPT y que te explique un tema complejo, ¿no? que te diserte sobre arcos polilobulados o que te explique cómo fue construido el acueducto de Segovia o algo así. A veces
ChatGPT se inventa las cosas. No es que se las invente por sí mismas, pero es que no es una ciencia exacta, mezcla mucha fantasía y pues se ha construido a base de algo que abunda muchísimo en Internet, que es el troleo. Así que no es fiable. Pero bueno, aunque yo siempre diga que el fin del mundo vendrá de la mano de Skynet, así un poco de risa y tal, yo creo que en el punto de la IA podemos estar bastante tranquilas y tranquilos. Ahora bien, es una herramienta útil, eso es innegable. Yo os animo a descargar la extensión del Visual Studio Chrome, del Visual Studio Code de ChatGPT y a jugar con ello. Yo, mientras que no meta espacios a base de BRs, ya estará mejor que algunas de las páginas con las que he trabajado. Así que por jugar con ello, yo animo a hacerlo. No os fiéis 100% y revisad siempre todo lo que haga. No siempre va a ser lo que les has pedido y ya está. Es una herramienta, como cualquier otra. Yo es verdad que no lo he usado todavía. Probablemente sea la única persona de mi entorno que no la haya utilizado. Mira, fui a usarla una vez y es que me empezó a pedir, no sé, entre que estaba bloqueada como la página, no sé, fue cuando empezó todo y me dio como pereza y no la he usado, pero tengo que usarla así, aunque solo sea por curiosidad o jugar un poquito, ¿no? Marta, yo me acuerdo cuando te escribí hace, no me acuerdo ya, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, te dije, Marta, ¿por qué no grabas un episodio para el canal? Y me dijiste, si es que yo no tengo nada que contar. Pues al yo final creo que sí, Yo Sí, creo que sí. tenías mucho que contar, Marta. Yo creo que ha quedado un episodio súper completo. Yo he aprendido muchísimo, Me alegro. muchísimo y creo que tienes muchísima experiencia y que todo lo que has contado va a ayudar un montón a nuestros oyentes. Y me apunto, por supuesto, el tercer episodio para grabarlo cuando quieras. Y de verdad te doy las gracias por participar y por estar aquí este ratito conmigo. Pues muchas gracias a ti. Gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.